Hola, un saludo para todos. Aquí con sumo placer me sumo a la Cátedra Libre de Marcelo Quiroga en sus 10 años. Muy agradecido por la invitación y por la oportunidad para compartir con todos ustedes, allí en Bolivia y en los demás países que nos miran, algunas reflexiones en estos tiempos de crisis sobre qué está sucediendo alrededor nuestro y cuáles son las posibles alternativas. Por supuesto, esto será una charla breve, más que ideas acabadas, finales, será apenas un listado de dudas y algunas posibles respuestas para iluminar esas alternativas. En primer lugar, voy a dar por sentado y asumido de que la región está enfrentando una crisis que no solo es sanitaria, dada la pandemia de COVID, sino que además es una crisis donde se le intercalan aspectos económicos, sociales, culturales y políticos. Dando esto por sentado, me interesa abordar con ustedes cuáles son las respuestas a esta situación de crisis multidimensional que involucra varios aspectos, desde la cotidianidad hasta el funcionamiento de los países. ¿Cuáles son las respuestas, las reacciones que se han dado en diferentes lugares, tanto dentro de América Latina como en las regiones vecinas y a nivel internacional? Entonces, como primer aspecto, quisiera ordenar las posibles reacciones en estas tres posibilidades. La primera son reacciones para blindar el capitalismo, mantener funcionando las economías con las estructuras y dinámicas que todos conocemos. Un segundo conjunto de ideas y respuestas que se observan desde gobiernos, militantes sociales, académicos, etc., son reformas al capitalismo. Aceptamos algunas ideas básicas del capitalismo, pero se entiende que está en un momento que exige ciertos cambios sustanciales, dado la crisis, el desempleo, la reducción del crecimiento económico, la caída de las exportaciones y así sucesivamente. Y hay un tercer conjunto de ideas que son alternativas al capitalismo. Vamos a comenzar por la primera, el primer grupo que está allí arriba, que es blindar el capitalismo. Esencialmente, estas personas sostienen que se mantendrán las dinámicas actuales, se protegerán algunos grupos empresariales que son demasiado grandes para quebrar o que tienen algunos intereses estratégicos, como pueden ser subsidios y protecciones a aerolíneas o a grandes centros financieros, y se aplicarán programas de austeridad. Quiero advertir que este blindaje del capitalismo no excluye medidas de protección a algunos sectores. Posiblemente el caso más claro de un blindaje de este tipo es lo que está haciendo la administración Trump en Estados Unidos, sosteniendo con algunos programas para el desempleo masivo, pero a la vez manteniendo todas las demás estructuras que conocemos típicas de su desarrollo. Después hay reformas al capitalismo. Tenemos desde lo que se llama el reseteo, el reiniciar o la transformación del capitalismo que promueve el Foro Económico Mundial de Davos, las diferentes versiones de un nuevo acuerdo ambiental que tiene esos títulos en inglés, Green New Deal. Ahí hay dos grandes corrientes, una liderada por actores vinculados al Partido Demócrata de Estados Unidos, como Bernie Sanders, y otra ligada a los partidos verdes europeos, o versiones de reformas aún más intensas, como puede ser el llamado nuevo contrato social que postula Dani Rodrik, un destacado economista desde la Universidad de Harvard. Aquí quiero advertir por qué utilizo esas referencias al nuevo pacto ambiental verde. Ahí hacía alusión a los casos de Estados Unidos y de los europeos. Me parece importante eso tenerlo presente para abordar en detalle la cuestión que nos aflige aquí en América del Sur, que son los extractivismos, porque los extractivismos están fuertemente basados en la apropiación de recursos naturales y hay una gran vinculación, una íntima relación entre los impactos sociales y ambientales. Por eso quiero dar un par de destaques a esa mirada ambiental.
Y luego puede haber alternativas al capitalismo que las vamos a analizar, como pueden ser lo que varios amigos míos están promoviendo en estas semanas, un pacto social y ecológico del sur, las vinculaciones muy conocidas y discutidas en Bolivia sobre lo comunal, lo comunitario, o las ideas en sus versiones originales, no las versiones de los gobiernos, las versiones originales del vivir bien, el summa camaña en Bolivia, o perspectivas análogas en los países vecinos. Ahora bien, ¿qué pasa si ordenamos esto de una manera más precisa? Porque yo creo que aquí hay uno de los grandes problemas con las alternativas que debemos observar. En esas respuestas hay mezclada mucha cosa y diferentes posturas de análisis. Por ejemplo, puedo decir que en esas respuestas, desde el blindaje del capitalismo a las alternativas, se mezclan tipos de respuestas como son estas de reformar, resetear, pactar, transformar, incluso revolucionar o romper con el capitalismo, pero además están mezcladas con los contenidos en las respuestas. Entonces se apelan a algunos conceptos básicos no siempre bien precisos, por ejemplo, el papel de la ética, del género, se los mezcla con políticas sectoriales, como puede ser cuál es la política económica en esa transformación que necesitamos, y a su vez esto se mezcla con instrumentos. Por ejemplo, se discute en varios países, como es el caso de Perú, establecer un impuesto a las grandes fortunas. Y la CEPAL ha promovido, pongamos por caso, la renta básica, universal, un mínimo ingreso universal para todos. Entonces se mezclan. En algunos casos se dice, bueno, vamos a transformar la situación actual y a la vez se mezcla con algún instrumento, como puede ser una reforma tributaria. A mí me parece que esa mezcla está en algún sentido entorpeciendo y haciendo difícil presentar alternativas sustantivas, sobre todo alternativas que conciten la atracción y la adhesión de mayores sectores de la sociedad. Voy a dar un paso más en este razonamiento. Yo las puedo colocar a las respuestas que vimos antes en un gradiente de blindar el capitalismo en un extremo más conservador, si ustedes quieren, las reformas, que implican cambios sustanciales en algunos casos, y por el otro, finalmente, las alternativas al capitalismo que pueden ser invocadas con los discursos clásicos de la izquierda latinoamericana y de la izquierda global. Aquí doy un paso más para explicar el problema de donde estamos. Aquí les presento un ejemplo de una alternativa. Antes de analizarlo, déjenme aclarar que en esta lámina hay una trampa, porque no les estoy diciendo de quién es la alternativa. Con ello quiero evitar prejuicios y apelo a poder analizar qué hay al interior de ella. El ejemplo de esta alternativa que está circulando en estos meses es que se parte de un diagnóstico muy severo, diciendo que enfrentamos una situación de crisis, el mundo es actualmente menos sostenible, menos justo y más frágil. Y por eso se postula, se reconoce que las medidas de arreglos parciales no son suficientes. Se da un paso más y se presenta una alternativa muy ambiciosa, porque apela a un gran reinicio de cómo se concibe el desarrollo, donde se dice en esta alternativa que se deben cambiar y transformar todos los aspectos de la vida en todos los países. O sea, fíjense en ustedes, se quiere cambiar todo y en todos los países a la vez. Y presenta tres grandes tipos de objetivos esta alternativa. Justicia en el mercado, avanzar a la equidad y la sustentabilidad, apoyar el bien común, especialmente en la salud, en los aspectos sanitarios y en los aspectos sociales. Yo creo que muchos de nosotros estaríamos de acuerdo con esto, y si doy un paso más, y por ejemplo de esos objetivos hago un zoom y abro qué instrumentos postula, pongamos el caso de justicia en el mercado. Esta alternativa presenta la idea de cambios en los tributos, por ejemplo, impuestos a los más ricos o abandonar los subsidios al petróleo. Cambios en el comercio internacional
y apelar a una economía más participativa. Fíjense en ustedes que en los cambios en los tributos y los impuestos a los más ricos, por ejemplo, es una demanda de diferentes sectores políticos de oposición y algunos movimientos sociales en este momento en países como Perú o Argentina. Y es una discusión que está en marcha en ámbito de movimientos sociales y de la academia en casi todos los países. Entonces, una vez más, la sensación que uno tiene es que son ideas aceptables, son ideas en lo general que se pueden compartir por más de uno. Entonces ahora le voy a revelar quién dice esto. Esto lo dice el Foro Económico de Davos. Es un texto de expresión del gran reseteo del capitalismo presentado por su director, Klaus Schwab, donde él sostiene que la pandemia representa una oportunidad para esa transformación global del capitalismo. Entonces, ¿por qué les presento esto? Por la finalidad de que en las alternativas se mezclan muchos componentes, no siempre hay claridad de ellos, y como nosotros muchas veces quedamos atrapados en una primera lectura superficial, atrapados en la demanda de instrumentos concretos, como pueden ser tributos a los más ricos, tributos a las grandes fortunas o impuestos a las sobreganancias, por lo tanto, apoyamos ese tipo de alternativas, cuando queda en segundo lugar las bases conceptuales sobre las que ellas descansan. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta alternativa del Foro Económico de Davos, la base conceptual sobre la que descansa es una apelación a mantener el crecimiento económico, a repotenciar el crecimiento de las economías y por lo tanto a mantener las bases conceptuales y sensibles del capitalismo. Entonces, mi punto de esta lección, de este análisis, de esta advertencia, es que es necesario ir a las raíces profundas sobre las cuales se sostienen las estrategias de desarrollo. Si yo ordeno aquellas tres opciones que había visto antes, que es blindar, reformar o salir del capitalismo de alguna manera, puedo ahí colocar a los usos de los recursos naturales que han tenido lugar en los últimos años en el continente, donde tenemos extractivismos conservadores, que sería mantener el capitalismo clásico que conocemos, los extractivismos progresistas, como los que acontecía en Bolivia con el gobierno de Evo Morales, o en Ecuador con el de Rafael Correa, etc., o intentos de extractivismo socialistas, como pueden ser los que se esforzó por promover Hugo Chávez en Venezuela, o actualmente se podría argumentar que es la estructura de los extractivismos que mantiene China, liderada por el Partido Comunista de China. Ahora, la cuestión, si yo aplico esta metodología que le decía antes, de vayamos a las raíces, en todos ellos los impactos se reproducen, son todos extractivismos. Quisiera aprovechar entonces para comentar en ese sentido un estudio detallado que estamos editando en estos días, precisamente en Bolivia, por eso lo traigo a colación, que es un análisis detallado de las relaciones entre derechos, violencias en los extractivismos, que hemos publicado con los compañeros del CEDIP de Cochabamba. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque los extractivismos, independientemente de si son de variedades conservadoras, progresistas o socialistas, todos ellos adolecen de impactos sociales y ambientales. No son iguales, reconocido. De la misma manera, la distribución de los excedentes que puedan generar tampoco son idénticos, pero hay un conjunto, un elenco de efectos negativos que son insuperables, que están debidos, que son responsabilidad, que son consecuencia de esa raíz, de ese modo de apropiación de la naturaleza, que implica cierta forma de segregación social, afectaciones a la salud y la calidad de vida, impactos ambientales, y más tarde o más temprano caen en el ejercicio de la violencia para poder imponerlos y en un recorte o debilitamiento de los derechos de las personas. Entonces, esos estudios permiten precisar a que nosotros podemos tener variedades de desarrollo capitalistas y otras variedades que intentan ser no capitalistas, que son estos
extractivismos que muy esquemáticamente les he repasado, pero todos ellos son variedades de desarrollo. Y por eso repiten las consecuencias negativas en sus bases conceptuales. Entonces, el ejemplo que yo les daba del Foro Económico de Davos, precisamente es una variedad de desarrollo que está recortada con la reforma del capitalismo. Cuando se hacen los análisis de propuesta como están circulando en los últimos meses, no se advierte eso porque muchas veces preferimos quedarnos con lo superficial, por ejemplo, tener un impuesto a las sobreganancias, pero no estamos viendo que por detrás de eso hay una estructura de desarrollo convencional, siguiendo con nuestro ejemplo, por ejemplo, una estructura de desarrollo extractivista. Entonces, por lo tanto, terminamos discutiendo quién se quedaría con las ganancias de los extractivismos y cómo le impongo un tributo a esas personas. Las transiciones post-extractivistas que hemos defendido en los últimos años, sin embargo, se ubican en otro sitio. Están más allá de las variedades de desarrollo, son alternativas al desarrollo. Por lo tanto, cuando yo me ubico en las alternativas al desarrollo, yo analizo posiciones como las del Foro Económico de Davos o los otros pactos o alternativas o reformas que se están discutiendo en la región y trato de ir más allá de los instrumentos, trato de ir más allá de la aplicación de medidas concretas para ver cuáles son las bases conceptuales y sensibles que están por detrás. En las transiciones que nosotros definimos, vean ustedes que hay una ruptura, hay un hueco, un apartarse, un umbral que se cruza para salir de los desarrollos en cualquiera de sus posibilidades, hacia situaciones que implicarían una apropiación indispensable de los recursos naturales. Por lo tanto, no habría extractivismos. Déjenme repasar esto apelando a otras medidas, a otros abordajes para ser más claro. En las visiones convencionales del desarrollo es usual analizar acciones sectoriales. Por ejemplo, si se aplican bien o mal las estrategias para promover la explotación de ciertos recursos naturales. Por ejemplo, la discusión actualmente que hay en Bolivia para la expansión de los transgénicos. Ese es el nivel de las acciones sectoriales que ustedes ven en la parte superior de la lámina. Si yo doy un paso más, esas acciones sectoriales están basadas en estrategias de desarrollo. Por ejemplo, si yo libero los transgénicos, que es una acción sectorial, eso está basado en una estrategia de desarrollo agrícola o agropecuario, que apuesta, por ejemplo, a los monocultivos. Ese es un siguiente nivel más profundo en cómo se organiza el desarrollo de un país. Si doy un paso más, tenemos variedades de desarrollo. Por ejemplo, la variedad de desarrollo que existía en Bolivia bajo el gobierno de Evo Morales es muy distinta a la variedad que ahora se intenta implementar bajo el gobierno Áñez. Aunque los dos en algún momento pueden coincidir en su intención de promover más cultivos transgénicos. Pero la variedad conceptual que estaba por detrás se organiza y se explica de muy diferente manera. Mi punto es que las diferentes alternativas que se están discutiendo en buena medida en estas últimas semanas son opciones entre variedades de desarrollo. Y por eso si ustedes analizan, por ejemplo, algunas de las propuestas ciudadanas que se discuten hoy de cómo enfrentar el coronavirus, sorpresivamente tienen aspectos en común con la posición del gran reseteo del capitalismo que hace el Foro Económico de Davos. Pero claro, desde las organizaciones ciudadanas el espíritu, la intencionalidad es muy otra, y hay apelaciones, se suman otros componentes que no están en ese programa del mundo empresarial. Sin embargo, esa discusión conceptual está de alguna manera debilitada o ocultada en esta vorágine de medidas sectoriales. Ese nivel más profundo del desarrollo son las bases conceptuales y sensibles. Son los modos de sentir y de pensar el desarrollo, de la apelación al progreso, de la apelación al crecimiento, de asumir la dualidad entre
diferentes formas de desarrollo y asumir que es, por ejemplo, distintos sociedades, naturaleza y así sucesivamente. Las transiciones que postulamos, que toman como ejemplo aquellas del extractivismo, sostienen y enfatizan que nosotros debemos ubicarnos en la discusión en esa base conceptual, en ese nivel cero. Y desde ese nivel cero es que se derivan políticas o acciones sectoriales, no a la inversa como muchas veces pasa. Tomar medidas sectoriales individuales sin discutir esa base sectorial. Déjenme entonces compartir con ustedes algunas ideas de esa base sectorial que nos motiva en ella. Entonces, vamos a atacar ese nivel cero. Desde la perspectiva nuestra, ese nivel cero de alguna manera alude a lo que podrían llamarse, según la mirada teórica de cada uno, las bases ideológicas, culturales o sensibles, ontológicas, de cómo se interpreta el mundo y cómo se interpreta ideas clave como justicia, desarrollo, etc. Entonces, un primer aspecto que yo quiero destacar para las transiciones es que se basan en otra teoría, en otra postura, en otra sensibilidad de cómo se asignan valores. Por eso es tan importante el diálogo con las aproximaciones originales que había, por ejemplo, del vivir bien. Porque el vivir bien, tal cual se exploraba en los distintos países andinos, implicaba reconocer, admitir valores propios en lo no humano. Por lo tanto, rompía con las visiones antropocéntricas de que solo había valoraciones posibles desde el humano, sean las vertientes liberales o conservadoras clásicas que asignaban esa capacidad únicamente al sujeto humano como el único cognoscente que podía hacerlo, como también en las variedades marxistas que consideraban que la única posibilidad de generar valor era a través del trabajo de las personas. En cambio, esta postura que es latinoamericana asigna, reconoce y permite que haya valoraciones no humanas. Entonces ustedes fíjense que en este razonamiento se está apelando a una base conceptual muy arraigada en una íntima, en un íntimo cimiento que comparte buena parte de la sociedad y la cultura actual. Pero asimismo, esta alternativa al desarrollo que recupera otra teoría del valor, del mismo modo, pone en primer lugar una discusión que es totalmente sudamericana y en especial andino-amazónica, reconociendo el aporte y rescatando un aporte que ha habido desde ese lugar. Eso alude al segundo aspecto. La discusión de las alternativas, por ejemplo, para salir del extractivismo, para salir de la minería, de los monocultivos, del petróleo, requiere recuperación de saberes y sensibilidades. No es solamente una discusión técnica. No se arregla únicamente con una mejor reforma tributaria, que sin duda que es un aspecto importante. No se arregla únicamente con mejores filtros en las fábricas o incrementar el tratamiento de efluentes de los relaves de las mineras. No, también requiere cambios en la sensibilidad, en cambiar ese apego que hay por la apropiación de lo material, el consumismo y así sucesivamente. Del mismo modo, dando un paso más, hay una anulación del dualismo sociedad-naturaleza, fundamental poder superar el patriarcado. Fíjense que esa valoración antropocéntrica es también una valoración que establece dominaciones del humano sobre la naturaleza, de los varones sobre las mujeres, de los más veteranos sobre los más jóvenes y así sucesivamente. Esa recuperación de saberes y de sensibilidades lleva al otro componente clave que está listado en esta lámina, que es la diversidad cultural, la ruptura con el esencialismo. No podemos seguir copiando modelos del norte. Hay que admitir la pluralidad en las posibles salidas al desarrollo contemporáneo. Esa pluralidad es una pluralidad histórica. Abandonamos la creencia en el mito del progreso como universal y que todos deben repetir. Y si yo cambio estos aspectos que tienen que ser con saberes, con sensibilidades, con la valoración, hay cambios
fundamentales también en cómo entendemos la justicia y los derechos. Del mismo modo, las comunidades son comunidades ampliadas porque incluyen de esta manera sujetos humanos y no humanos. Entonces, como ustedes pueden ver, las alternativas que se postulan aquí son alternativas al desarrollo en cualquiera de sus variedades, no es una discusión entre diferentes formas, presta atención a los instrumentos y las prácticas concretas, pero estas siempre se derivan de una discusión sobre sus bases conceptuales y sensibles. Entonces, en cada una de las propuestas ante la crisis, siempre exigen mirar cuáles son las ideas que hay por detrás, si estas son explícitas o no están implícitas, porque allí está la trampa en que, sin quererlo, una y otra vez se vuelve a caer en esa base conceptual, afectiva, del apego al progreso, al crecimiento, a las visiones propias de la modernidad, del antropocentrismo, de la dualidad con la naturaleza. Entonces, esto, en forma muy esquemática, era lo que les quería compartir con ustedes. Y desde ya quedo muy agradecido por esta opción, esta posibilidad que me han dado los compañeros allí en La Paz. Les deseo a todos ustedes lo mejor para enfrentar esta pandemia. Cuídense y mucha suerte.